El doctor Neruda formaba parte del grupo de científicos que estudiaban los hallazgos de la base subterránea encontrada en el Gran Cañón de una especie alienígena que se autodenominaban los hacedores de alas, los Windmakers. Estos seres dejaron una gran cantidad de material para el avance espiritual de los humanos y formaban parte de los grupos colonizadores alienígenas de la antigüedad conocidos como Anunnakis, Elohim, etc. El doctor Neruda escapó con material de los Windmakers del lugar llamado Flecha Antigua, filtrándolo por internet con la ayuda de hackers y agentes del gobierno. No se sabe nada hoy en día del doctor Neruda. En una serie de entrevistas que le hizo una periodista de medios alternativos da la siguiente información. La Tierra era y es un planeta muy singular. Originalmente era completamente de agua, pero lo que lo hizo interesante para los seres fue el hecho de que su núcleo le permitió tener una fuerza gravitacional que apoyaba la manifestación. Comenzó a atravesar de un planeta interdimensional de frecuencias sonoras a un planeta de materia física. Su núcleo o núcleo productor de gravedad fue capaz de crear literalmente las condiciones que le permitieron materializarse durante eones de tiempo. Hay registros de esto en el disco que fue tomado de la cámara 23ª en el sitio de la Flecha Antigua. Pero algo de esto lo sabíamos de otros documentos que hemos recuperado del registro sumerio que no han sido ampliamente distribuidos. También hemos tenido conversaciones con el Corteum que confirman todo esto. Cuando los Anunnaki vinieron a la Tierra, negociaron un acuerdo para permitir que extrajeran una sustancia cerca del núcleo del planeta que sería en su esencia lo que hoy conocemos como oro. La razón exacta es desconocida, pero tuvo algo que ver con la forma en que el oro moduló la frecuencia de sus cuerpos. El oro era una esencia para su raza, tenía una propiedad que era vital para su supervivencia. La Tierra comenzó a materializarse cada vez más, comenzó a endurecerse en cierto sentido. El oro con él, la Tierra y todo lo que había en ella se estaba solidificando. La extracción del oro pronto se volvería imposible para los Anunnaki, porque no podrían extraer el oro si estuviera en un estado físico denso. Necesitaban crear una nave física como un astronauta requeriría un traje espacial para habitar el espacio. Intentaron cientos de experimentos. Esta vasija es el cuerpo humano. Los Windmakers se refieren a ellos como instrumentos humanos. Así que los Anunnaki crearon un cuerpo físico para extraer oro como un robot biológico. Estos eran el equivalente de los hombres mono, eran prehumanos. Fueron nuestros predecesores. A veces nos referimos a ellos como humanos 1.0. Eran completamente biológicos, pero los humanos 1.0 no eran completamente físicos, eran en parte etéricos. Los Anunnaki y los sirios los diseñaron para sincronizarse con la densificación evolutiva de la Tierra. Así como la Tierra se solidificó, también lo hicieron los instrumentos humanos. Los Anunnaki comenzaron a conspirar con los sirios y otras razas conocidas como las serpientes, los reptilianos. Cada una de estas tres razas estaba interesada en descubrir cómo encarnar planetas físicos. Vieron la Tierra como una especie de laboratorio para resolverlo. Los Anunnaki ya tenían un uniforme humano, simplemente necesitaban alimentarlo con una fuente de vida o alma. El problema más grande era cómo llevar almas a estas encarnaciones y mantenerlas allí. En efecto, estas tres razas conspiraron para esclavizar almas dentro de estas vasijas prehumanas. Las almas fueron los generadores de energía que hicieron funcionar a estas entidades biológicas. Los Windmakers escribieron sobre la implantación de programas dentro del uniforme humano, incluso la versión 1.0. A los sirios se les atribuyó principalmente esta invención, pero fue la descendencia de Anu la que realmente perfeccionó estos implantes programándolos. La versión del uniforme humano 1.0 fue diseñada por los Anunnaki, los implantes fueron diseñados por los sirios y la programación de los implantes fue diseñada y evolucionada por un ser conocido como Marduk. Estos prehumanos eran mucho más primitivos que los neandertales, pero la respuesta está en los implantes. La entidad biológica
u hombre mono, no fue capaz de operar en el mundo físico. Necesitaban habilidades de supervivencia: comer, cazar, limpiarse, incluso cómo mover los cuerpos. Todas estas funciones fundamentales eran necesarias para incluir o programar en el recipiente, que era el propósito de los implantes funcionales. Estos implantes se colocaron dentro del cuerpo, dentro de varias partes, como el área del pecho, la espalda media, las muñecas, tobillos, etc. Los primarios estaban contenidos en el cráneo, pero en general estos implantes estaban conectados en red para operar desde la cabeza o el área del cerebro. El humano 1.0 todavía era parte etérico y parte físico. Los implantes también necesitaban una consistencia similar o vibración sonora. Se colocaron en el hueso o la estructura esquelética principalmente, y algunos en el tejido muscular. Estos implantes funcionales se fusionaron con el músculo y el hueso, incluido el ADN. Los Wingmakers lo expresaron de esta manera: la integración del ADN fue para la inteligencia del plan. El tejido muscular permitió que la esencia de la vida alimentara el implante funcional. Había un punto central de coordinación y eso estaba en el cerebro, pero los implantes estaban ubicados en todo el cuerpo. Este fue un sistema integrado que se instaló en el uniforme humano para permitir que fuera controlado, monitoreado y programado a lo largo del tiempo. Hacerlo de esta manera permitió a los primeros humanos desenterrar oro, que era su propósito principal inicialmente. La funcionalidad implantada fue en parte para hacer que el humano 1.0 y su fuente de energía, la esencia vital del alma, funcionaran de manera eficiente y efectiva como mineros. Ese era el objetivo principal. El segundo fue suprimir la fuente de poder, o en este caso los seres dentro de las vasijas humanas, las almas. Lo hicieron haciendo que la fuente de poder ignorara su origen y la realidad de su verdadera expresión como un ser infinito. Cuando las almas fueron colocadas dentro del uniforme humano, estaban esencialmente 100% enfocados en la supervivencia física y el rendimiento funcional. No había relación, no había matrimonios, ni sin reproducción. Estos eran esencialmente seres clonados. Todos eran iguales en términos de apariencia y habilidades, drones humanos, pilotados por funcionalidad implantada con la que el ser en su interior se asoció como ellos. El infinito dentro del cuerpo creía que era el cuerpo y la funcionalidad implantada y nada más. Estos seres, las almas, eran infinitas, lo que significa que no tenían regulación del espacio-tiempo. Vivieron después de que el cuerpo murió. Sin embargo, los Anunnaki crearon un conjunto de planos o dimensiones de experiencia que era el equivalente a un plano de retención. Así es como lo llamaron los Wingmakers, donde podían ser reciclados. Esta fue la base de la reencarnación infinita. Permitió a los Anunnaki reciclar almas. Algunos aspectos de la funcionalidad implantada eran interdimensionales, es decir, podían ayudar en la entrega de los seres a la ubicación adecuada dentro de los planos de retención de conciencia y ayudar en su reencarnación de nuevo en una nueva vasija. En la versión 1.0 eran básicos, pero los Anunnaki podían crearlos a gran escala, por lo que cuando un uniforme humano expiraba, cuando se estropeaba, digamos que tuvieron un accidente minero, por ejemplo, se fabricaba otro. Estos eran clones. La capacidad de autorreproducción vino en la versión 2.0 y eso se debió principalmente a que la cantidad de esfuerzo requerido por parte de los Anunnaki para manejar ese proceso fue enorme. Querían crear un sistema automatizado, algo que no les obligara a orquestar todas las variables. Así que los sirios les ayudaron a crear los implantes para la reproducción y la capacidad de automatizar el reciclaje de los seres de los planos de retención para nacer en lo físico a través de un bebé humano. El universo está formado por dimensiones que son el resultado de ecuaciones matemáticas. Se construye a partir de las matemáticas. Algunos seres entienden cómo aplicar ecuaciones matemáticas para organizar y planificar el espacio-tiempo. Todo está creado, este mundo está creado, no es real, es una realidad programada. Una vez que puedes programar la realidad del espacio-tiempo dentro de una especie como la humanidad, puedes programar a nivel individual de una persona. Todos son ecuaciones matemáticas.